¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, acá seguimos con usted, Claudio Acevedo, que es nuestro técnico, como usted ya lo sabe, Pablo Marmorato, que está sentado al lado mío. Y recuerde que si quiere comunicarse, está el correo electrónico porqueprograma@gmail.com. Y seguimos hablando con Juan Ignacio Maquieira y con Nahuel Casademunt sobre las condiciones y primero las aspiraciones, que ya han contado bastante, y ahora vamos a hablar un poquito en qué condiciones trabajan para desarrollar estos temas, es decir, cómo encuentran a la sociedad con sus alternativas de solidaridad o de individualismo, y aún, imagino yo, porque no es para nada despreciable las dificultades que puede introducir en todos estos proyectos la presencia del narcotráfico, ¿no? Bueno, chicos, el que quiera. Yo creo que la tensión entre el interés individual y el interés colectivo está presente en los barrios, como está presente en cualquier espacio de la vida cotidiana, y uno la encuentra recurrentemente en la vida. En los barrios, en algún punto, esa tensión se recrudece a veces por la presencia de mayor necesidad. Una cosa es discutir con un vecino si le ponemos cerámica blanca o azul a la pileta en un departamento de Recoleta, y otra cosa es discutir si la calle que va a pasar por acá se va a llevar mi casa puesta o no se la va a llevar, que es lo que estamos discutiendo ahora en los barrios. Ya, por el caos con que cada Exactamente. casa fue Hoy construida. estamos trabajando para hacer apertura de calle, porque si no abrimos calle es indigno seguir viviendo donde están viviendo, porque no hay ventilación, no hay luz en las casas. Esa discusión pone mucho más en evidencia la tensión entre el interés mío y el interés del barrio en general. Y ahí el rol del Estado es no de bajar tanto línea, sino de sentarse como un actor a la mesa a coordinar y a construir confianza, que es lo que vos decías, Graciela, al principio. Y es una tarea muy difícil porque en general el vecino además desconfía del Estado, porque el Estado o no estuvo o cuando estuvo mal. Esa construcción de confianza que estamos intentando generar en los barrios es la gran tarea. Y nosotros tenemos la experiencia en el IBC, en algunos barrios la estamos construyendo muy bien, como el ejemplo del barrio 20. En otros barrios es más difícil. Un lugar donde es particularmente difícil por la presencia del narco, que desvirtúa todos los vínculos sociales, es en la 1114, que tenía muchísima más presencia del narco que en otros barrios de la ciudad, en el cual hoy ya estamos con presencia, y el lunes que viene de hecho empezamos a construir la oficina del instituto adentro del barrio, para que el Estado esté y se quede, no toco y me voy. Ejemplo a Medellín, Cunde. Es parecido a eso, es parecido a lo que estamos haciendo en la 31 también, con presencia permanente del Estado, tratando, como decía, de construir confianza y que esa confianza ayude a mediar entre el interés individual y el interés colectivo, pensando y entendiendo que de nuevo esa discusión es mucho más difícil, esa tensión es mucho más fuerte en un barrio con mayor necesidad que en un barrio con menor necesidad. Sí. No, sí, yo creo que en el otro bloque hablaba, Juan ponía el ejemplo de los textiles, ¿no? En la situación de trabajo de esos compañeros, compañeras. Yo creo que vos hablabas del narcotráfico. Digo, hay industrias también que se nutren de mano de obra barata, de mano de obra esclava, donde el rol... gente sin documento. Bueno, la situación de indocumentación, ¿no? El exilio o la migración, ¿no? de compañeros de países limítrofes a trabajar en Argentina, y que se encuentran en condiciones deplorables, ¿no? Y ahí hay un concepto de solidaridad que hay que trabajar mancomunadamente, porque la realidad, cuando abordamos esquemas de organización donde se crean cooperativas, nosotros estamos trabajando con la creación de polos textiles, con costureros y talleristas que reconvierten sus procesos de producción, que estaban en sus casas trabajando, donde no podían ser habilitados, en la marginalidad, en la exclusión, del cual las empresas también se beneficiaban, les pagaban 2 pesos porque saben las condiciones en las que están y no poder pelear, en reconvertirlas en otros procesos y después crear cadenas
comercialización de los productos que se procesen, y ahí está el valor del mercado, ¿no? Que a lo mejor hay un producto, lo pagas 2 pesos, y productos realizados por trabajo libre de este tipo de procesos de explotación, a lo mejor sale un poco más caro. Bueno, cómo juega el Estado ahí, cómo juega el mercado para poder crear mecanismos. Eso, por ejemplo, en una cuestión donde el tema comercial es muy de competencia y muy duro. Yo lo vi en otros momentos, recién salida de dictadura, había mucha gente que se les daba pequeños préstamos para que confeccionaran pantalones, vaqueros y todo. Terminaban con que no tenían a quién vendérselo. Una vez que lo vendían en el barrio, no había forma de comercializar porque no podían competir con las grandes fábricas, ¿no? Bueno, por ejemplo, las últimas charlas que venimos viendo con Juan es, por ejemplo, poder insertar estos polos textiles en la producción de uniformes, en el marco de las necesidades del Estado, ¿no? Que entendemos también que el Estado es un gran comprador y que el Estado puede ayudar a regular el sector y aportar salidas para que esos trabajadores que salen de ese estado de trabajo, que pelean para poder organizarse, estar habilitados ante la ley y poder comercializar sus productos, bueno, que el Estado también los compre, ¿no? Es decir, que habría que pensar qué necesita el Estado y vamos a ver cómo entramos en esos nichos. Estamos trabajando en eso, exactamente. Nahuel, vos en el primer bloque comentaste al pasar la tensión justamente entre la especulación financiera y los barrios, digamos, donde la gente quiere quedarse. Tengo entendido que la Rodrigo Buena está muy cerca de Puerto Madero, por ejemplo. ¿Cómo se da esa tensión? Y Juan, ¿qué rol cumple el Estado ahí, teniendo que mediar? Nosotros, algo que no dije, la verdad que el proceso de urbanización que se viene dando en los distintos barrios de la ciudad o en algunos barrios de la ciudad, pensando en perspectiva, la verdad que es una propuesta que a nosotros nos parece un camino muy interesante. Estamos viendo los procesos y venimos acompañando con algunas diferencias, pues, haciendo aportes, etcétera. Sí nos preocupa esto que decís vos, el tema de la situación de negocios en la ciudad vinculado a la tierra, que nos parece que hay que acompañar y tener una mirada bien específica sobre eso. Ahora se votó en la legislatura lo que vos decís de la construcción de las torres que están del otro lado de Puerto Madero, ¿no? Digamos, más cercano a la Boca. Creo que son 23 torres, rascacielos, que se van a hacer ahí. Creo que el primer barrio cerrado de la ciudad que se va a construir literalmente, que termina afectando la realidad de la Boca, que termina afectando la realidad de un montón de otros. Se encarece más, ¿no? Digamos, alquilar en la Boca va a ser mucho más caro, porque vas a tener estos rascacielos y se va a dar un proceso de mudanza de compañeros que no van a poder pagar porque empieza a valorizarse de otra manera las propiedades, que la verdad que también venimos organizándonos y pensando alternativas, todo esto en función de lo que yo decía antes, ¿no? Este concepto del derecho a mi barrio, el derecho a poder vivir en la ciudad, y ir viendo cómo generar mecanismos para poder frenar alguna de estas cuestiones que nos parecen que no acompañan intereses, digamos, de más que financieros, especulativos, que de otro tipo, ¿no? Sí, Juan. Yo creo que definitivamente hay una tensión en cualquier ciudad del mundo con respecto a el rol que tiene el capital en el crecimiento de la ciudad, crecimiento que de por sí es positivo en el sentido de que genera más trabajo, más actividad, más posibilidades, y el derecho que tienen todos los vecinos que quieran vivir en la ciudad a vivir en la ciudad. Esa tensión existe acá y en todas las ciudades del mundo. Mi opinión... Algunas ciudades lo solucionaron más o menos bien, en todas tienen grandes dificultades para solucionarlo. En todas tienen grandes dificultades. París tiene dificultades. Bueno, de hecho, en general todas las grandes ciudades del mundo, Buenos Aires se encamina a ser una gran ciudad del mundo. Ha ocurrido un proceso de gentrificación. Eso es real. En todas. Y ciudades gobernadas por gobiernos con pensamientos más conservadores, menos conservadores, más de izquierda, más de derecha. Es un proceso... Bueno, mira China. Es un proceso que se está dando en el mundo. Algunas ciudades, de hecho, ya expulsaron toda población que no sea de clase media alta. Nosotros no queremos una ciudad así, queremos una ciudad donde puedan vivir y habitar personas de distintos orígenes y además que tengan distintas posibilidades. El ejemplo concreto de eso es la integración de las villas. Nosotros estamos construyendo una ciudad en la cual
todos estos barrios van a quedar urbanizados y además toda esa gente va a tener el título de propiedad y además no va a poder venir después una empresa a comprar los 20 departamentos que le gusten en Puerto Madero, por ejemplo. Estamos armando las opciones de título que van a tener los vecinos, no van a permitir una venta a un empresario que viva enfrente que diga me quiero comprar 20 departamentos. Estamos trabajando con el derecho de preferencia, que es una alternativa legal que hace que si el vecino después quiere vender, al primero que lo ofrece es al Estado para que el Estado compre o no esa vivienda. Y si el Estado la compra, lo que nosotros pensamos hacer es vendérsela a otro vecino de clase media baja o de clase media que quiera vivir en ese barrio. Con lo cual yo creo que es una tensión que existe. Para solucionarla el Estado tiene que tener un rol y en las ciudades que lo están empezando a trabajar ese rol existe. París, Nueva York, Barcelona, siempre el Estado está teniendo un rol en la política habitacional y en la política urbana para regular el uso del suelo, para ordenar algunas de las variables. Nosotros estamos empezando a pensar algunas cosas en materia de este camino. Sí quiero decir que la única posibilidad de generar una ciudad heterogénea y que permita que gente de distintos orígenes pueda venir a vivir acá es con una macroeconomía ordenada y sustentable. El gran desordenador de la especulación inmobiliaria en la ciudad de Buenos Aires fue que el sub y baja constante de las variables económicas, no de los últimos 10 años, de los últimos 50, hace que el vecino de Buenos Aires que tiene un mango ahorrado, si en vez de invertir en una empresa o invertir en un plazo fijo, invierte en ladrillo, haciendo subir el valor de la tierra, generando en algunos casos vivienda ociosa. Eso pasa. Pero eso no pasa porque el gobierno vende 2 edificios en cerca de la Boca. Eso pasa porque venimos de 50 años de historia con una volatilidad fenomenal en lo que pasa en la Argentina en términos económicos. Por eso es fundamental la tarea del gobierno nacional en ordenar esta macro y no en pensar en que crezcamos a tasa china, sino en que crezcamos 20 años al 3%. Si eso se logra... Si creciéramos de 20 años, bueno, el 3% sería como... Pero es el programa al que estamos aspirando. Pues estará en nuestra habilidad o no y en el marco mundial si llegamos a lograrlo o no. Pero sí creo, para resumir, creo que es una tensión, creo que Nahuel la marca y la tensión existe. Creo que el Estado tiene que tener un rol en ordenar esa tensión y creo que es fundamental para poder ordenar esa tensión un proyecto político y económico de mediano y largo plazo que genere crecimiento razonable y sostenido. Sí, Nahuel. Sí, yo creo que hay un libro arriba de la mesa, ¿no?, del Papa Francisco que aporta en estos debates que estamos dando, ¿no? Tiene miradas, tiene mucho que decir al respecto y creo que está bueno que podamos en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto, creo que fue aprobado ahora 222.000 millones de pesos, ¿no? Creo que más o menos. Tiene recursos suficientes como para poder atender estas particularidades y intervenir, ¿no? Digo, no solamente tiene plata, sino que es su tarea, ¿no? Intervenir en estas tensiones, como dice Juan. Comparto que hace muchos años venimos con esta realidad. El tema es cuándo empecemos a hacer el cambio y creo que tenemos la oportunidad de poder construir diálogos como para ir mejorando estas situaciones. Yo al principio hablaba sobre la marcha San Cayetano, hablaba sobre la ley de emergencia social, que fue un hito en los últimos meses, ¿no? La ley votada por unanimidad en el Congreso de la Nación, que crea una respuesta para atender la necesidad de los compañeros de la economía popular. Nosotros ahora vamos a estar movilizándonos, el 13 vamos a hacer una gran movilización. La idea es presentar un proyecto integral, una ley integral de la economía popular, con lo cual, más allá de las instancias de diálogo, como dice Juan, tenemos herramientas también para poder llevar nuestros reclamos y nuestras miradas a donde corresponda, ¿no? Y el 13 nuevamente estaremos en la calle en función de aportar también, ¿no? Desde las organizaciones, herramientas institucionales que entendemos nosotros empodera a los compañeros para poder nos defender mejor ante estas cuestiones que impactan la cotidianidad de nuestra realidad. Nahuel, vos acabas de mencionar el libro del Papa, que en realidad lo trajo Juan, y además hablas de la marcha a San Cayetano. ¿Sos religioso vos? Yo en lo personal soy ateo, como se dice. Bueno, es curioso.
Yo me lo imaginaba, ¿no? Pero, ¿cómo se necesitan líderes, no? Bueno, el Papa Francisco creo que fue una sorpresa, una grata sorpresa, un aire fresco que viene rondando el mundo, y nos va marcando perspectivas que hace mucho no se habla, ¿no? Cuando hablábamos de esto de ideologías, la verdad que el Papa viene aportando una mirada muy, muy interesante en esto de construir un mundo mejor para todos. No, yo te digo porque mi propia experiencia, la primera gran marcha, yo también soy atea, la primera gran marcha previa a Malvinas, donde realmente hubo presencia, que fue convocada por Ubaldini, que se yo, era a San Cayetano. Mira. Ahí vamos, todos ateos, ácratas, a San Cayetano. Paz, pan y trabajo, ¿no? Paz, pan y trabajo. Con una consigna muy nacionalista, por cierto, bastante derechosa, Dios gracias. Pero íbamos porque era, digamos, era la forma de concentrarse, la forma de encontrar una palabra que acompañe y que la política no estaba dando. Obviamente en ese momento hoy hablamos de tierra, techo y trabajo. ¿De qué? Las tres T. Tierra, techo y trabajo. Yo voy a recoger guante porque evidentemente soy el único religioso de la mesa y además el que trajo el libro, con lo cual me voy a hacer cargo. Me sumo al bando de los ateos. Me parece muy bien. Yo creo que no vas a intentar convertir a nadie. No voy a intentar convertir a nadie ahora. Estamos bien. De hecho, gran parte del error de la religión ha sido imponer. La verdad no se impone, la verdad se busca y uno la puede ir encontrando, ¿no? Pero volviendo a lo del Papa, a mí hay una palabra que en Argentina es políticamente correcta en los últimos tiempos y que no me gusta mucho, que es ideología. Porque la ideología tiende a ser un conjunto de ideas cerrados que explican el mundo. Y lo que a mí me parece interesante de lo que está haciendo Francisco es que no está planteando una ideología, está haciendo aportes y está haciendo una crítica, yo creo, constructiva al capitalismo, que uno lo puede entender como ideología o no, y que es válida y que es a la que yo abono. En la medida que nosotros pongamos al dinero en el centro de la escena, al capital en el centro de la escena, es muy difícil que armemos comunidades, países y un mundo que sea justo y donde la persona sea la que esté en el medio. Yo creo que ese aporte es fundamental y que hay que construir una sociedad, de nuevo, una ciudad, un país, una América, en la cual, estando la persona en el centro, trabajemos primero para que haya tierra, techo y trabajo, y desde ahí después empezar en las otras discusiones. En eso creo que el Papa está haciendo, está iluminando mucho. Sí creo que nosotros, los políticos, tenemos la enorme responsabilidad de conciliar que vivimos en el mundo que es capitalista y que si nos peleamos con ese sistema de frente, no pagamos los platos nosotros los políticos, los pagan los que viven en las villas porque tienen una crisis cada 10 años como venimos teniendo. Esa es la gran tensión que para mí tiene que administrar la dirigencia, o por lo menos los que estamos convencidos de que el sistema mundial tiene fallas de fondo, pero tenemos que administrar la Argentina hoy y trabajar por la gente hoy. Y hay que encontrar una manera de ser parte de este sistema criticando lo que está mal, pero sacando a la gente de la pobreza. Ese desafío es... Es que yo creo, Juan, en el mismo sentido, y Nahuel, que es verdad que vivimos en un país capitalista, que los proyectos de país socialista no funcionaron, es más, que el socialismo real fracasó por no poder darle respuesta a su propia sociedad, no por derrota militar, y que, vistas las cosas así, la obligación de los gobiernos y de los liderazgos, de todos los liderazgos, porque hay muchas élites de poder, es ver cómo se compensa para que no sea cruel como naturalmente es el capitalismo, que tiende a crecer sin límites, si lo dejan. Al mismo tiempo, yo me encuentro que en el tema donde se introduce la cuestión religiosa, en el caso de Francisco, que tiene una responsabilidad con respecto al mundo y a la iglesia que gobierna, digamos, es también un retroceso fuerte
en las convicciones religiosas católicas, y se nota en los barrios ya. En los barrios la preeminencia del peronismo como organización política, con sus punteros, todo, con sus cosas buenas y malas, ha sido reemplazada por el narcotráfico en buena medida, y la religión por la religión evangélica, Ubanda, el gauchito Gil, San la Muerte y qué sé yo qué. Entonces yo creo que la pelea va en distintos lugares, porque encima las religiones evangélicas, no importa qué tipo de iglesias, consideran que hacerse rico está bien. Esta es la gran diferencia con el catolicismo. Es un mérito. Y esta pelea está muy metida en el individualismo, ¿no? Quiero retomar algo, ¿no?, que se hablaba respecto del sistema capitalista, ¿no? Me parece que uno de los grandes problemas que tenemos hoy, más allá de las diferencias que podemos tener, es con la acumulación, ¿no? Digo, el 80% de la riqueza en manos del 20% de la población, o menos aún todavía, ¿no? Yo creo que eso demarca que hay grandes injusticias en la distribución de cómo hoy se encara el sistema, más allá de que hay en América Latina por lo menos hay un montón de gobiernos que vienen atendiendo desde Bolivia en adelante en una perspectiva distinta de cómo trabajar la relación con el capital y la vida humana. Y ahí yo creo que desde el Foro Social Mundial en adelante venimos construyendo propuestas hacia un mundo mejor es posible, como se decía en su momento, como propuesta alternativa a este sistema, ¿no?, en donde el centro es el dinero, ¿no? Pero reitero, el problema acá tiene que ver con cómo está distribuido eso. Y también sobre qué antecedentes, y esto seguramente va a ser tema en otro momento de discusión porque se nos va a acabar el tiempo, de cuando vos te preguntas de dónde viene cada pueblo, qué antecedentes tuvo de desarrollo, y yo te diría Argentina en general, y en comparación con otros países de Latinoamérica, hoy se está latinoamericanizando en el peor sentido, decía, retrocedió mucho en conquistas. Sin embargo, fue el país que más avanzó, tal vez junto con Uruguay, en el tema de la conformación de clases medias, por lo menos a nivel gustos, más allá de y cultural, por la educación básicamente, por la 1420 famosa, ¿no? Y tenemos características específicas. Yo le aporto ahí, ¿no?, algo que Argentina tuvo, ¿no? Ni mejor ni peor. El peronismo fue un rol también bastante interesante en la construcción. Democratizador. Sí, de ponerle la escena, ¿no?, del rol del trabajador en la escena de la producción y empoderar y generar la posibilidad de que las escuelas universitarias, ¿no?, digo, hay todo un relato la ahí. La universidad viene de la reforma, viene de antes, viene de antes del peronismo. Lo que digo, el acceso del trabajador a la universidad, ¿no? Digo, viene de antes, pero ¿quién iban? Muy pocos a la universidad, ¿no? Lo que me parece es interesante esto, ¿no?, este debate, y retomando un poco que quería cerrar, ¿no?, me parece que Francisco en esto está aportando una mirada que me parece interesante también desde donde lo dice, ¿no? Que eso creo que le da un valor agregado que nos permite hoy, que se hablaba de ir iluminando caminos, ¿no?, ir construyendo caminos que nos puedan unificar, o también perspectivas de lucha para generar a ese horizonte. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muy buen programa. Muy lindo, muy interesante. Me alegra enormemente el esfuerzo que están haciendo. Toda mi esperanza está en que se desarrolle cada vez mejor. Personalmente me gusta acompañar todo esto, aunque sea ya como tan vieja como soy, desde estos lugares o desde el Club Político Argentino, pero no me da para más. Pero espero que realmente estas coincidencias, porque el desafío va a ser muy grande, ya que la globalización, que ustedes de alguna manera, aunque sea muy por encima, hablaban en cuanto al daño que puedan hacer al tema del trabajo, va a tender mucho a ofender el tema de derechos humanos. Y vamos a tener que estar muy atentos a construir cada vez más ciudadanía para pararlo mejor, con más éxito.
Bueno, gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Nahuel Casademunt. Bienvenidos y otro día seguiremos. Y a ustedes les deseamos buen domingo. Será hasta el domingo próximo. Y no se olvide que sigue el programa de Mura, que es muy